Bienvenidos a Teos Place, bienvenidos todos ustedes que están aquí con nosotros hoy, bienvenidos los que nos están viendo en las distintas sedes, en redes sociales o en televisión. Hoy quiero empezar con una pregunta. Quiero que se pregunten, esta es una pregunta para que cada uno de ustedes piense. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy un verdadero cristiano? Que mi fe es real. Piénsenlo. ¿Cuál es la única prueba de nuestra fe para nosotros y para los que nos rodean? Están todos nerviosos porque no saben si pasaron el quiz, ¿verdad? La respuesta es una vida que refleja el carácter de Jesús. Esa es la única prueba que muestra nuestra fe, ¿verdad? Para nosotros y para los demás. Es la transformación que nos hace pasar de una vida normal a una vida que cada vez refleja más el carácter de Jesús. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerán. Todos se sabían ese de memoria, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús estaba diciendo, que por sus frutos nos van a reconocer. Que si no tenemos frutos, si no se ve en nuestra vida que nos parecemos más a Jesús cada día, entonces tal vez no somos el árbol que decimos ser. En nuestra mente podemos pensar que tenemos fe, que somos creyentes, pero si no hay fruto, tal vez, quién sabe. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche que podemos estar aquí nuevamente juntos a estudiar tu palabra. Te pido por todos los que están aquí, los que todavía van llegando y los que van llegando a las sedes, Señor. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos hable de manera poderosa. Filtra mis palabras, Señor, que sea tu voluntad la que sale, que sea tu mensaje el que nos llega. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora es probable que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo allá, conozcan o sean, ¿verdad? Puede ser que conocen a alguien así o que ustedes sean una persona cristiana que vive amargado. ¿Conocen algún cristiano? No me levante la mano. ¿Conocen algún cristiano amargado? ¿O son amargados? O una persona sin gozo, un cristiano sin gozo. O un cristiano que abusa del licor regularmente. O que sea una persona violenta. O que no perdona. O que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. O que es un mentiroso. O que no aporta ni un centavo para el reino de los cielos. O que no está dispuesto a servir a los demás. Un cristiano que toma cosas que no le pertenecen. O que pasa enfermo del estrés por las cosas materiales. Todos casos tristes. ¿Verdad? Porque estamos hablando de cristianos. Es muy triste que supuestos cristianos vivan así. Lo que tenemos que tener claro una cosa. Cada cristiano es responsable de su propio crecimiento espiritual para parecerse más a Jesús. Antes les pregunté si estaban seguros de su fe. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, porque hay un crecimiento, porque hay una transformación que el Espíritu Santo, que Dios va haciendo en nuestra vida. Si no hay crecimiento, debería de haber duda. ¿Seré un verdadero creyente o no? ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables por nuestro propio crecimiento. No es la responsabilidad de Teos, no es la responsabilidad de Benjamín, ni de Debbie, ni de su dirigente de estudio, ¿verdad? Es suya la responsabilidad de su crecimiento. Nadie más es responsable. Aquí sí que no le puede echar los clavos a nadie. No importa si tuvo un buen papá o una buena mamá, si su esposa es el diablo, no importa. Es su responsabilidad. Es que siempre hablan de que los maes somos terribles, pero a veces del otro lado también, ¿verdad? Howard Hendricks, un conocido teólogo, dijo: nunca he conocido a un cristiano que planeó vivir su vida de tal manera que al final no tuviera nada que demostrar, que mostrar.
aunque no tuviera fruto al final de la vida. También dijo, no he conocido un cristiano que planeó vivir una vida mediocre, pero he conocido a muchos cristianos mediocres. Y lamentablemente, yo puedo decir exactamente lo mismo. Tengo muchos años de ayudarle a la gente a acercarse a Dios y nunca he conocido un cristiano que a propósito dijo, planeó, voy a ser mediocre. Pero sí he conocido a muchos cristianos mediocres. Qué triste, ¿verdad? ¿A qué se debe que haya cristianos mediocres? Parece una contradicción de términos, porque Jesús vino a darnos una vida abundante, no una vida mediocre. Ahora, hay demasiadas variables, no les puedo dar una respuesta, que esta es la solución, aquí está y todo se resolvió, ¿verdad? Hay distintas razones por las cuales la gente vive una vida de esa manera, pero una de las principales razones es porque no han entendido lo que es la vida cristiana. Muchos viven una vida mediocre, una vida cristiana superficial, porque creen que ser cristiano es el evento, ese momento en que tomaron la decisión de aceptar a Jesús, de poner su vida en las manos de Jesús. Lo cual es un momento sumamente importante, es el principio de la vida en la fe, ¿verdad? Es el primer paso. Pero creen que eso es, ¿verdad? Que pusieron su fe en Jesús, los perdonó de sus pecados y punto. Ahí, pues de ahí, algunos se bautizan, tratan de ser buenas personas, van a misa o vienen ateos a algún lado, ¿verdad? Y viven como cualquier otro mortal, simplemente esperando morirse y ojalá irse para el cielo. Y creen que esa es la vida cristiana. Viven como si eso fuera todo lo que hay que hacer. Pero si nos quedamos con solo eso, no entendimos lo que vino a hacer Jesús, no entendimos lo que Jesús quería para nosotros. Lo que Él tiene en mente para nosotros es mucho, mucho, mucho más que eso. Estamos viendo vidas mediocres por tontos, por no poner atención, por no ver el mensaje, por no entender lo que Jesús está diciendo, tal vez porque no lo leemos. Ahora, San Pedro sabía, o se sabe todavía, no sé, sabía cuando escribió la carta, que existe el peligro que algunos cristianos vivan una vida inútil, infructuosa. Por eso, hoy vamos a ver unas instrucciones que él da, pero al final, después de las instrucciones, dice esto. Quiero empezar al revés, primero con lo que dice al final. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Quería que leyéramos eso para que veamos la manera en que se expresa San Pedro. Dice, les voy a recordar esto aunque ya lo sepan, aunque ya lo estén haciendo. Se los voy a recordar, les voy a refrescar la memoria. Y voy a repetirlo tantas veces como sea necesario para que después de que yo me muera, a ustedes no se les olvide. ¿Qué indica eso? ¿Qué pensaba Pedro de las recomendaciones que iba a decir? Wake up, ¿alguien? Que tenemos mala memoria, pero eso, a ver, más duro, ¿alguien ahí? No solo importantes, son importantísimas, tan importantes que quiere asegurarse que aunque lo están haciendo, nunca se les vaya a olvidar aunque él se muera, ¿no? Y lo dejó por escrito, para que a nosotros tampoco se nos olvide. Entonces ahora vamos a ver algunas de esas cosas que Pedro está diciendo, ¿verdad? Las vamos a ver, ya no voy a volver a leer este pasaje, pero ya entienden, nos está diciendo esto porque es sumamente importante. Así quiero que le pongan atención. La carta el pedazo que vamos a leer es en 2 de Pedro, el capítulo 1.
Y al puro principio dice que Pedro está escribiendo esta carta a los que han recibido de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esta fe tan preciosa. O sea, nos está diciendo, esto que voy a escribir es para todos nosotros. Todos los que me están viendo que dicen ser cristianos, mediocres o no, es para nosotros. Y entonces, antes de entrar a dar los consejos, dice esto. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Okay. Y ahí les marqué algunas cositas en amarillo para que le pusieran atención porque hay frases importantes. Pero dice, Dios nos llamó y nos ha concedido todas las cosas necesarias. Palabras importantes porque cuando dice todas en la Biblia hay que ver el griego, pero porque quiere decir todas. Cuando dice todas, quiere decir todas. Entonces no necesitamos saber griego, nada más debemos entender que nos está diciendo que todas son todas. Y dice, ya nos dio todo lo que necesitamos, o sea que no hay nada faltando, que ya está disponible para nosotros, todo lo que vamos a necesitar para poder vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Se acuerdan al principio de lo que hablamos? ¿Cómo hago para saber si mi fe es verdadera? Porque tiene que haber una transformación. ¿Cómo se da la transformación? Cuando aplico las cosas que Dios me dio para crecer espiritualmente, para vivir como Dios manda. Si no estoy viviendo como Dios manda es porque no estoy aprovechando todo lo que ya Dios me dio y está disponible para mí. ¿Ok? Dice todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y nos ha entregado esas preciosas y magníficas promesas, ¿verdad? Promesas increíbles tiene Dios para nosotros. Dice que nos va a ayudar a escapar de la corrupción del mundo, que ya no vamos a vivir como vive el resto del mundo. ¿Está de acuerdo? Y que vamos a tener parte en su naturaleza divina. O sea, que vamos a vivir como si fuéramos parte del reino de los cielos. Ciudadanos. Y porque nos dio todo, por eso, por esas magníficas promesas que Dios nos ha hecho, ahora sí entremos a los versículos. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ok. Si tienen buena memoria, memorícenselo. Si no, saquen la cámara y le toman una foto, o por lo menos le apuntan 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7. Ahí están las 7 recomendaciones que Pedro dice son tan importantes que las voy a repetir, hasta que no se les olvide nunca. ¿Ok? De eso vamos a hablar un momentito. Por estas promesas, así empieza, ¿verdad? Precisamente por esto, por esas grandes promesas magníficas que Dios nos hizo y porque ya nos dio todos los recursos que necesitamos, debemos esforzarnos. ¿Se acuerdan? Al principio les dije que cada cristiano es responsable por su crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros por nosotros mismos, nadie más. Aquí Pedro nos dice, esfuércense. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Porque es la única manera. Ya Dios le dio todos los instrumentos, ahora usted tiene que poner de su parte. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser intencionales, la palabra que le gusta a uno de los gemelos, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales, para los que no fueron al campamento, salados. Okay. Tenemos que ser intencionales para lograr crecer espiritualmente, para dejar de ser mediocres, para que nuestra vida se parezca más a la de Jesús. No es algo que sucede por inercia, no es algo que simplemente por casualidad. Mira, hoy soy un cristiano más maduro que antes.
Yo tengo que hacer el propósito, tengo que decidir de antemano, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque eso es lo que yo quiero. Quiero aprovechar los recursos que Dios me dio, todas esas cosas que dice que ya están disponibles para mí, para poder crecer y parecerme a mi hermano mayor. Y si no hacemos eso, si no somos intencionales, si no decidimos de antemano voy a hacer el esfuerzo para crecer, adivinen qué va a pasar. No van a crecer. La vida cristiana, la nueva vida, la vida eterna, empieza con la fe. Ese momento es especial. Es el momento en que decidimos volvernos a Dios y recibir el regalo que tiene por medio de la fe. Ese es el momento en que somos perdonados, somos adoptados, recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo el poder de amor y el dominio propio que vienen con Él. Pero dice Pedro, a la fe debemos agregarle 7 cosas. La primera que dice, no sé qué decía en esta versión, virtud. En otras traducciones dice excelencia moral o buena conducta. Ahora, no nos esforzamos para vivir una vida ejemplar por obligación, sino por amor y por agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros, al amor que hemos recibido de parte de Dios. Queremos vivir como Él quiere que vivamos. Y si usted no le nace querer complacer y agradecer a Dios, es que no se ha dado cuenta o se le olvidó lo mucho que Dios ha hecho por usted. El que mucho se le perdona, ama mucho, dice la Biblia. Y uno lo ve. O sea, a través de los años yo he visto personas, y no es que uno sea más pecadores que otros, simplemente uno está más conscientes que otros de los pecados que Dios les ha perdonado. Y cuando reconocemos lo mucho que Dios nos perdonó, empezamos a actuar en agradecimiento y queremos vivir una vida agradable a Dios. No porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Es por amor. Queremos corresponder el amor de Dios. Entonces no debemos de ver el actuar correctamente como que estamos obligados, sino que es algo que yo intencionalmente y apasionadamente quiero hacer. Apasionadamente porque así me amó Él a mí. Y ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir de esa manera. Es por el poder del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, que podemos esforzarnos para alcanzar esa excelencia moral. Y a esa excelencia moral o virtud tenemos que agregarle el conocimiento o el entendimiento. La fortaleza de nuestra fe depende de que entendamos lo que Dios hizo por nosotros. Y si nunca leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, probablemente no tenemos idea de qué fue lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Y lo terrible que tiene que haber sido cargar con nuestros pecados en la cruz. Para poder conocer y entender y crecer en intimidad con Dios, necesitamos, no hay otro camino, leer la Biblia. Porque es el medio por el cual Dios decidió revelarse, mostrarnos quién es, mostrarnos lo que quiere de nosotros, la transformación que quiere lograr, la vida maravillosa que tiene planeada para nosotros y enseñarnos cómo amarnos los unos a los otros. Es un libro de instrucciones de cómo amar. Dice, vea, yo los amo así, ahora ustedes aprendan de mí, hagan como yo los amo a ustedes. Y nos deja un montón de instrucciones, perdónense, oren unos por otros, ¿verdad? Y hay todo un montón de instrucciones de cómo amarnos los unos a los otros. Ahí está escrito. Necesitamos entender y conocer a Dios para poder empezar esa transformación. Además, ¿cómo hacemos para saber cuál es la excelencia moral si nunca leímos las instrucciones? ¿Verdad? Cuando uno va
a otro país y no pintan en amarillo las aceras, las pintan azules, uno no sabe lo que quiere decir eso. Y uno se parquea y le ponen el parte. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. No sabemos lo que está bien y lo que está mal. No sabemos cómo obedecer a Dios si nunca hemos leído las instrucciones. Necesitamos leerlo para conocer a Dios y para conocer las instrucciones de qué es lo que Él espera de nosotros. Por eso tenemos que leerla, estudiarla y ponerla en práctica. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Okay, entonces, no tengo que explicarlo, eso está claro como el agua, ¿verdad? Lean, mediten y hagan caso y van a prosperar, les va a ir bien, la vida va a cambiar. Si alguno de ustedes todavía no está en un estudio de Biblia, arrímense a Debbie y ella se encarga, ¿verdad?, de convencerlos. No, verdaderamente es... Ok, vamos a ver. En el primer campamento de Semana Santa, me tocó un muchacho nuevo y entonces yo le dije que tenía que empezar a leer la Biblia y no se me ocurrió de darle instrucciones, ¿verdad? Al día siguiente me dice, ¿hasta dónde toca leer cada día? Estoy leyendo y no entiendo nada de este enredo de la creación. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay que empezar por el Nuevo Testamento, por las buenas noticias de la venida de Jesús. Entonces ya le dije que empezara con Juan y, ¿verdad?, qué sé yo. Pero entonces, no es que necesitan un teólogo a la par suya para crecer, pero sí es más fácil empezar a leer la Biblia con alguien que ya la ha leído y que le diga, no, ese libro tal vez es un poquillo complicado o aburrido, entonces mejor lea este otro, ¿verdad? Y le da uno el orden. Entonces, si usted no está en un estudio y quiere crecer más rápido de lo que está creciendo, de lo que se está encogiendo, les recomiendo que se meta en un estudio. ¿Ok? Se acabó el anuncio. Al entendimiento, dice Pedro, tenemos que agregarle dominio propio. ¿Quién tiene exceso de dominio propio? Es escaso eso en este mundo. Pero el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo produce. No lo producimos nosotros. Entonces, ¿por qué nos dice Pedro? Agréguenle. ¿Y cómo hago yo para agregarle? Si yo no puedo producir eso, no lo tengo. Y él dice, sí lo tiene. Porque el Espíritu Santo está en usted. Lo que usted tiene que hacer es darle campo. Estar disponible, estar dispuesto. Porque hay una característica de Dios y es que no le gusta obligar a nadie. Él quiere que nosotros nos acerquemos y lo amemos porque queremos. Y el Espíritu Santo es igual, está ahí metido entre nosotros y dice, Benjamín, ¿puedo darle un poquito más de dominio propio? Y yo, no, ahora no, déjeme hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Y entonces uno se pelea con el Espíritu Santo, ¿verdad? No le damos campo. Entonces lo que nos está diciendo aquí Pedro es que tenemos que tener la disposición para dejar que el Espíritu Santo nos transforme y dé su fruto en abundancia en nuestra vida. Pero el fruto va a depender de qué tan dispuestos estamos a dejar que Él en su poder haga la transformación que quiere hacer en nosotros. Por eso Pedro nos dice, esfuércense. No nos nace, pero nos esforzamos en disponernos a dejar que Él haga la transformación. Y al dominio propio, dice Pedro, agréguenle constancia o perseverancia, dependiendo de la traducción. Ahora, la relación con Dios es maravillosa, pero no es fácil. No hay ningún lugar en la Biblia que diga la vida cristiana es fácil. Ahora, yo estoy convencido que la vida sin Dios es muchísimo más difícil, pero la vida cristiana no es fácil. Requiere que constantemente estemos dispuestos a someternos a la guía de Dios. Ustedes se acuerdan, hay un versículo donde dice que cada uno tiene que cargar su cruz y hay toda clase de teorías de qué es lo que quiere decir el asunto, pero es en realidad, si usted lee el contexto, es bastante claro. Lo que dice con cargar su cruz es, cada vez que lo que yo quiero hacer se cruza con lo que Dios quiere hacer, yo cedo y hago lo que Dios quiere que yo haga. Eso es cargar con mi cruz, es estar dispuesto a dejar mi voluntad a un lado
para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y eso requiere una perseverancia, una decisión, un esfuerzo, una intencionalidad de decir, sí, Señor, pero yo no quiero ir a hablar frente a un montón de gente que no conozco, yo quiero quedarme viendo tele. Cállese y escriba la charla. Ok. ¿Pero qué escribo? Ok, no les quiero contar toda la tragedia, ¿verdad? Todo el pleito que pasamos, pero no es fácil. Uno tiene que estar dispuesto y dejar que Dios lo guíe. Y Él pone todo el poder para hacerlo. Lo único que yo tengo que estar es dispuesto. Se necesita constancia o perseverancia para sacar un rato cada mañana, para pasar un tiempo a solas con Dios. Y hay momentos en que lo disfrutamos y es como, uy, ya me levanté, voy a poder hablar con Dios un rato. Y hay días que nos levantamos y decimos, ay Dios, tengo que ir a hablar con Dios, ay, yo quiero dormir más, o yo quiero desayunar, tengo hambre, ¿verdad? Y hay veces que no nos nace. Y se requiere dominio propio, se requiere perseverancia, se requiere constancia para venir a las charlas y oír este baboso, ¿verdad? Para ir a actividades con otros creyentes, para ser generosos, para compartir nuestra fe. Para todo se requiere un esfuerzo y una perseverancia. Y esta perseverancia se hace más fácil entre mejor conozcamos y entendamos a Dios. Con los años se hace mucho más fácil si hemos estado caminando con Él. Porque vamos entendiendo y nos vamos convenciendo de que la voluntad de Dios es perfecta, que es mucho mejor que la nuestra. Y entonces es fácil mantenerse constantes y firmes. ¿Verdad? Ya son tantas veces en que yo hice lo que me dio la gana y me fue mal, hice lo que Dios dijo y me fue bien, que ya voy aprendiendo. Uno es medio bruto, pero poco a poco aprendiendo. ¿Verdad? Después de 40 y resto de años ser cristiano, manda la parada. ¿Verdad? Ya uno más o menos agarra. Y entonces se nos hace más fácil perseverar y mantenernos firmes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y a esta perseverancia hay que agregarle devoción. Y digo yo, ¿qué quiere decir devoción? Uno oye la palabra, pero ustedes saben la definición. La buscan en el diccionario por si acaso, más fácil, ¿verdad? Y dice, la primera definición de devoción es amor. Y después dice práctica piadosa no obligatoria. Y después dice prontitud con la que se está dispuesto a darle culto a Dios y hacer su voluntad. Está bonito, ¿eh? Yo creo que este amor, esta pasión, estas ganas de hacer la voluntad de Dios, como les dije antes, tiene que crecer de nuestro amor y agradecimiento por lo que Él hizo. Y entre mejor lo conocemos y más experimentamos de ese amor, de esa gracia, esa paciencia, esa misericordia, más se va a reflejar en nuestra devoción a Él. Piénsenlo en términos humanos, ¿verdad? Ustedes empiezan a salir con alguien, ¿verdad? Y al principio es porque está guapo, está guapa, lo que sea, ¿verdad? Y después de que ya uno va filtrando, no habla mal, no se peina bonito, se viste bonito, qué sé yo. Es buena gente, es media gracioso y después además es buena gente. Y hace cosas para chinearme y empieza, ¿verdad? Y empieza a hacer toda clase de cosas maravillosas y entonces empieza a crecer nuestras ganas de, yo quiero demostrarle lo emocionado que estoy, me encanta esta persona, ¿verdad? Y uno empieza a corresponder, no por obligación, sino porque ya le nace. Pues así es con Dios, Él nos amó antes de que naciéramos, planeó rescatarnos antes de que tuviéramos conciencia, envía a su Hijo Jesucristo a hacer un sacrificio que no podemos ni imaginarnos para rescatarnos, perdonarnos, limpiarnos, transformarnos, darnos una vida maravillosa aquí en la tierra y prepararnos para la vida eterna. Y uno dice, ¿cómo no voy a amar yo a alguien que me ama de esa manera? Y conforme vamos entendiendo esto, va creciendo nuestra pasión, va creciendo nuestra devoción hacia Dios. Y a esa devoción hay que agregarle afecto fraternal. El afecto fraternal debería ser obvio en la familia cristiana. Los que fueron al campamento, otra vez, ¿verdad? Se lo perdieron un montón, pero los que fueron pasaron 4 días
entre hermanos en la familia cristiana y sintieron en esa convivencia lo que es el amor de Dios en la familia. Gente que iba por primera vez volvieron fascinados, ¿no? ¿Verdad? Querían hacer una fiesta, entonces hicimos una fiesta el domingo para que se volvieran a ver porque estaban desesperados por verse otra vez. Era como, yo les decía, usted va a la playa con sus mejores amigos 4 días y al final de los 4 días están peleados. Es que ese carajo se comió mi comida, es que el otro, es que ¿verdad? Me ensució las sábanas, y se pelean. Nosotros fuimos 4 días, el primer campamento eran 40 y pico, el segundo eran 100 y resto, y al final nadie se quería venir. Lo picaron los bichos, se nos fue la luz un rato, toda clase de cosas, pero el amor de Dios y el amor fraternal era tal que la gente, ¿cuándo nos vemos otra vez? Así debe ser la vida entre la familia. Por eso yo no entiendo en algunas sedes, como esta aquí en Meridiano, que la gente a veces viene y se levanta y se jala, teniendo la oportunidad de ver y hablar con otros creyentes y de disfrutar, ir a comer juntos, hacer algo, ¿verdad? Eso es como una mini regañada. Pero en otras sedes también. Hay unas como Antares, que fui la otra vez, y se queda todo el mundo ahí hablando. Y cuando se acaba ahí y los echan de ahí, entonces se van por un restaurante para seguir hablando. Es una cosa, ¿verdad? Amor fraternal. Leamos. Primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. La razón por la que somos hijos de Dios, porque somos parte de la familia, es porque lo conocemos a Él. Que no lo conoce, no es parte de la familia y no entiende ese amor. Y un poquitico más abajo dice Juan. Primera de Juan 3:10 y 23. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahí nos tiró duro, ¿verdad? Porque ya no es opcional amar al hermano. O sea, no somos hijos de Dios si no nos amamos los unos a los otros. Y les cuento, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas y cuando se pelean, ya, por dicho ya casi nunca, cuando estaban chiquillas a veces se peleaban y a mí no me agradaba ver las peleadas. A mí las amo a las 3, yo quiero que se lleven bien. Y Dios nos ama a todos sus hijos y quiere que nos llevemos bien. El amor es lo que debería demostrarse de tal palo, tal astilla. Así como Dios ama, nosotros debemos amar. Y en el 23 dice... Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Amémonos los unos a los otros. Ahora, a veces, en el campamento alguien me ayudó con esa pregunta, a veces cuando dicen amen a los enemigos y amen a todo el mundo, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo hago para amar a tal persona? Y el problema, lo que nos causa el problema es la definición del amor. Que nos hemos engañado a pensar que amar a alguien quiere decir que, ay, venga y los abrazamos, ¿verdad? Y tiene que haber ahí como una cuestión muy, muy cariñosa. Pero no, el amor no quiere decir que tenemos que tener un amor romántico, que, ¿verdad? Que cuando yo veo a Josué, ay, ahí está Josué, yo lo quiero tanto. No, ¿verdad? Ya se me fue la mano ahí, ¿verdad? Yo amo a Josué si estoy dispuesto, si decido estar disponible para Él, desearle lo mejor, orar por Él, perdonarlo cuando sea necesario, ¿verdad? Es una decisión de tratar a Josué como Dios me trató a mí. Ahora, es más difícil con ese... Pero no, mentiras. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando habla de amor fraternal, es que nos tratemos los unos a los otros como Dios nos trata. Y no es fácil. Pero es diferente, está dentro de lo posible porque Dios no lo está pidiendo, no nos lo pediría si no fuera posible. Ahora tenemos el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y a este amor fraternal, por último nos dice, agréguenle el amor, ágape. Aquí nos está diciendo ya el amor de Dios. Solo Dios sabía amar, amor ágape, ese amor totalmente sin restricciones, un amor eterno, un amor que no espera nada a cambio, un amor
y que no está interesado. Y así tenemos que aprender a amar nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque el cristianismo, el verdadero cristianismo, bien vivido, es puro amor, ¿verdad? Eso es un love fest, ¿verdad? Dios nos ama, nos pide que lo amemos a Él, que nos amemos los unos a los otros. Es un amor de Dios, ¿verdad? Cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos amando a Dios y amando al prójimo y todos amándonos los unos a los otros, el mundo se da cuenta que somos discípulos de Jesús. Segunda de Pedro 1, del 8 al 9. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene en tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Okay. Entonces nos dio esas 7 cualidades, Pedro, y nos dice, si estas cualidades abundan, o sea, si ustedes deciden, ok, voy a esforzarme, voy a ser intencional y voy a trabajar en estas cosas, voy a dejar que el Espíritu Santo me transforme, me voy a llenar de estas 7 cosas. Dice, si abundan en ustedes, los va a hacer crecer en el conocimiento de Jesús, evitará que sean vidas inútiles e improductivas. Evitará que vivamos una vida mediocre, ¿se acuerdan? Lo que no queríamos. No vamos a vivir vidas donde no hay fruto. Vamos a evitar la mediocridad. Yo no quiero ser mediocre y yo no quiero que ninguno de ustedes sea mediocre. Ahora, las estadísticas dicen que hay unos cuantos mediocres aquí, ¿verdad? Y unos cuantos viéndonos, pero podemos cambiar. Ya les di la receta. Hay 7 cosas que hay que buscar. Lo terrible es que si no las buscamos, no solo vamos a vivir una vida inútil, dice que se nos va a olvidar el gran sacrificio, el perdón que recibimos. Y ustedes creen que eso no es posible, pero vieran que sí es posible. Yo conozco algunos cristianos que se han enfriado tanto, que ya ni siquiera están seguros si creen en Jesús. No es algo que nos pasa de un día para el otro. Pero es que hay 2 opciones. O crecemos o nos enfriamos. C.S. Lewis, un escritor muy bueno, que por cierto, cualquier libro de él se lo recomiendo, en una ilustración decía que el cristianismo es como un plano inclinado, resbaloso, que se aleja de Dios. Entonces imagínense ustedes que Dios, no sé si se va a ver en la cámara, digamos que Dios está ahí arriba. Es un plano inclinado que viene hacia acá y es resbaloso. Y entonces en la vida yo tengo que estar continuamente moviéndome y con ganas y con esfuerzo para poder acercarme a Dios. En el momento en que digo, voy a descansar un toque, nos resbalamos para atrás. O sea, no hay descanso. Por eso la perseverancia. Porque en el momento en que dejamos de esforzarnos, de crecer espiritualmente, echamos para atrás. Y estoy seguro que un montón de los que nos están viendo, nos están escuchando aquí o remotamente, ya lo han experimentado. Descansaron un ratito y ahora están otra vez marcha atrás, ¿verdad? Y ahora perdí como 2 años de brete. Va de nuevo. No queremos llegar al extremo de olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Tarán! ¿Verdad? Nuevamente nos llama a esforzarnos, a hacer estas cosas que nos dijo para no caer, y termina haciendo la promesa aún más grande. Dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, que ya no hay duda. Y es San Pedro, ¿verdad? El de las llaves. Todos los chistes, uno llega y está San Pedro ahí con las llaves. Dice, no, yo no voy a estar ahí, va a estar las puertas abiertas si ustedes hacen lo que les estoy diciendo aquí. Usted llega y de una vez pasa recto. Ahora,
conforme hablaba de estas 7 cualidades que San Pedro nos recomienda, yo mencioné 3 actitudes importantes que necesitamos para crecer y ser fructíferos. Les dije que necesitamos ser intencionales, porque lo que se siembra se cosecha. Si usted no siembra nada, no cosecha nada, y por eso hay gente que es infructífera, ¿verdad? No se dice así, infructuosa, no sé cómo se dice. ¿Okay? No dan fruto. Porque no han sembrado nada, porque no han hecho un esfuerzo, porque no han buscado intencionalmente crecer espiritualmente. Tenemos que ser apasionados porque así es como Dios nos ama a nosotros. Y nos está diciendo, aprendan a amar así. Búsquenme con pasión, con ganas. Y tenemos que estar dispuestos, porque la disposición para que Dios nos transforme y nos utilice es lo único que nosotros le podemos agregar a la ecuación. Todo lo demás viene de Él. Entonces, cada uno de nosotros aquí hoy, cada uno de los que nos están viendo, podemos escoger. Quiero ser un cristiano mediocre, vivir una vida común, sin frutos valiosos, arriesgándome hasta que se me olvide lo que Dios me perdonó. O podemos esforzarnos para ser intencionales, apasionados y dispuestos a vivir una vida llena del amor de Dios, asegurándonos que las puertas del cielo nos esperen abiertas de par en par. Usted escoge. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta carta de Pedro, donde nos dejas instrucciones de 7 cualidades necesarias que tenemos que agregarle a la fe. Y te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí escuchando o remotamente, que nos pongas ese deseo ardiente de buscarte, intencionalmente buscar crecer espiritualmente, apasionadamente, Señor, y estar dispuestos a dejar que tú hagas tu voluntad en nuestra vida. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.